Hoy leía una nota que me mandó Charlie Zubowski y la verdad es que es una nota que llama risa. Escuchen este título, dice, los argentinos dueños de inmuebles en Uruguay no quieren pagar impuestos por la pandemia, ¿sí? Hay una asociación que reúne a aquellos argentinos que decidieron comprarse propiedades en el Uruguay, dice que se calcula que hay 90.000 argentinos con propiedades allí, de los cuales entre 30.000 y 40.000 poseen inmuebles en Maldonado, el departamento dentro del cual está Punta del Este. Y la nota salió en página 12 de hoy, por lo menos en la versión virtual. Dice, se nos tendría que exonerar todo el pago de la contribución territorial, todo completo, no me vengas con chirolitas hablando en criollo porque no corresponde. Con estas palabras, Norberto Mariani planteó la posición de un grupo que preside, escuchen esto, la Asociación de Propietarios Argentinos en el Uruguay. Asociación de Propietarios Argentinos en el Uruguay. El colectivo, sigue la nota, no quiere pagar el gravamen correspondiente a los meses de la pandemia, dados que los residentes en el vecino país no pudieron acceder a sus viviendas. O sea, la contribución territorial debe ser rentas. En Uruguay se llamará contribución territorial, rentas, como acá el impuesto de renta de la provincia de Buenos Aires o rentas en capital. Y el planteo que hace esta asociación es que como no usaron las propiedades, entonces no quieren pagar los impuestos. O sea, como las viviendas estuvieron vacías porque no podían pasar al Uruguay, dice, si vos no me dejás entrar a tu país, donde tengo mi casa, entonces yo no te pago el impuesto. La verdad es que es un planteo imaginativo, ¿no? Sigue la nota, dice, en una entrevista televisiva vía Zoom, desde una reposera, Mariani estimó que la exoneración del cobro es lo mínimo que Uruguay podría hacer por nosotros, que apostamos al país, y para seguir confiando en el Uruguay. El hombre dijo que no están para nada de acuerdo en que deban pagar el impuesto tras el cierre de fronteras de marzo del 2020. Claro, le cerraron la frontera en marzo del 2020, no pudieron ir. No quieren pagar. En realidad, ahora lo vamos a desarrollar un poquito. El hombre, Mariani, sostuvo que Punta del Este es la única ciudad del mundo en la que sucede esto y que no pasa en ningún país de Europa, dado que ningún español tiene propiedades en Mónaco, ni en Niza, ni en Cannes, ni en Mentón. Punta del Este es una ciudad que está prácticamente habitada de propiedades argentinas, afirmó al decir que el 70% de los padrones son de extranjeros. Este miércoles por hoy, ¿no? Se abrieron las fronteras para que puedan ingresar a Uruguay los extranjeros vacunados que tengan residencia, así como sus familiares de primer y segundo grado. Y dice Mariana, yo no estoy en contra del decreto del señor presidente, la calle Pou, ¿no? Que decreta no ir en pandemia a Uruguay. Me parece correctísimo. Quien recalcó la buena actitud del gobierno incluso de Maldonado, la intendencia allí de Maldonado, de quitarnos la multa, o sea, no les van a cobrar multas por no haber pagado, pero quieren que les paguen igual. La verdad es que es una historia que nos dice muchas cosas, por eso la quería traer aquí a este momento del programa, porque en principio demuestra, primero, mucha imaginación. De los argentinos, de las argentinas, se dice habitualmente que somos muy creativos, ¿no? Está extendido el mito este de que a vos te dan un alambre y con un alambre resolvés algo. Eh, Ahora, también es cierto que la creatividad a veces se usa para lo bueno y a veces para lo malo. Un argentino o una argentina, y sobre todo aquellos que pueden comprar una vivienda en Punta del Este, y sin estereotipar, es alguien que tiene muchos recursos, ¿no? Digo, comprar una vivienda en Punta del Este solo la puede hacer aquel que tiene mucho dinero, ¿no? No la compra cualquiera. Yo la verdad que conozco poca gente que tenga una casa en Punta del Este. Es más, si uno se va a la capital federal, a la ciudad Cava, va a ver que hay muchos propietarios, pero también gente que no llega ni siquiera a ser propietario aquí en la Argentina. Con lo cual, para ser propietario en Uruguay, seguro primero sos propietario acá y después sos propietario en el Uruguay. Las viviendas se compran allá en peso dólar, digamos, y no son baratas tampoco. Es decir, estamos hablando de un extracto social que muchas veces
no quiero generalizar, pero muchas veces compra ese tipo de viviendas con mi inversión, con excedentes producto de una renta extraordinaria. ¿Sí? ¿A qué llamamos renta extraordinaria? Renta extraordinaria es una renta que sale fuera de lo habitual. Yo tengo un comercio y todos los años gano una determinada cantidad de plata. Ese comercio un día me da más plata que lo habitual. Tengo un excedente de plata. La pongo en algo. La pongo en algo. Algunos la ponen en dólares, otros la ponen en ladrillos, y los que tienen mucho excedente la ponen en viviendas en el Uruguay. ¿Por qué se radican en el Uruguay? Bueno, hay una idea bastante idílica en los sectores más afortunados de la sociedad argentina de que Uruguay es un paraíso civilizatorio. En realidad, Uruguay es un paraíso fiscal, entre otras cosas, ¿no? No se resume a eso. Uruguay es un país chiquito pero enorme en un montón de situaciones y circunstancias. Me refiero a cómo ven Uruguay aquellos que van a comprar viviendas, departamentos, megalotes, pisos en Punta del Este o en el departamento de Maldonado. El promedio nuestro ve a Uruguay de otra manera, pero aquellos que van a invertir, como dicen ellos, en Uruguay, en realidad lo ven así, como un paraíso fiscal, la oportunidad de que no haya, como no hay reciprocidad impositiva, digamos, de que no haya forma de cobrarle impuestos acá o impuestos allá. Van y se radican, y son residentes fiscales en el Uruguay. Ahora, una vez que se radican como residentes fiscales en el Uruguay, y como estamos viendo, tampoco quieren pagar impuestos. ¿Por qué? Porque ese segmento social enriquecido, la gran mayoría, vuelvo a decirlo, ese segmento social enriquecido, o la gran mayoría de ese segmento social enriquecido, considera que los impuestos son un abuso, son un robo del Estado. Yo no sé si ustedes saben, pero el Tea Party, que es como la ultraderecha de los republicanos en los Estados Unidos, cuando juran, así como acá se jura por los desaparecidos, se jura por la patria, se jura por Perón, se jura por Evita, por Néstor, por Cristina, juran por no aumentar impuestos, por no dar su voto, juro ante Dios, no dar mi voto para que se cree un nuevo impuesto. Estoy hablando de Estados Unidos. Juran, los aplauden, listo, se sienta el senador, se sienta, está allí en el Congreso de los Estados Unidos, en el Capitolio. Bueno, eso, que es el pensamiento ideológico del Tea Party, que es la ultraderecha del Partido Republicano, es la tendencia ideológica predominante en ese segmento social enriquecido, que a mi modo de ver, es una forma de abordar el tema de la convivencia, el tema de la creación de la comunidad, casi diría yo de un modo egoísta, o, o se explique quizás simplemente por el exceso de codicia también, pero es muy difícil construir una sociedad donde los impuestos no existan. Precisamente el pago de impuestos contribuye a que la sociedad se pueda organizar, a que la sociedad se pueda realizar, a que finalmente la comunidad teja lazos y pueda dar como sociedad prestaciones al colectivo, a la mayoría de los que viven allí, a la totalidad, mejor dicho, como la salud, como la educación, como los semáforos, como el asfalto, como la cloaca, como la luminaria. Digo, hay una serie de cosas que se hacen con los impuestos. Por no decir también que hoy los impuestos, por ejemplo, en la Argentina, contribuyen a que las jubilaciones, que ya de por sí son bajas, no sean miserables. ¿Por qué? Porque hoy los impuestos, las jubilaciones, los saberes jubilatorios, las pensiones, tienen una contribución de impuestos, sobre todo de ganancias y de IVA, que hacen posible que se pueda pagar lo que se paga. Entonces, es muy importante recaudar impuestos para un Estado, es muy importante que el Estado recaude impuestos, porque si no, las jubilaciones, por ejemplo, en la Argentina serían todavía más miserables. Pero ustedes habrán escuchado más de una vez que buena parte del empresariado argentino piensa como el Tea Party de los Estados Unidos. Creen que hay un exceso de impuestos, creen que esa cantidad de impuestos es confiscatoria, creen que es para sostener vagos, creen que es para sostener la casta política. Milei. O sea, ese payaso es el invento de un segmento social enriquecido que defiende las mismas ideas que el Tea Party en los Estados Unidos. ¿Sí? Nada más que lo hace en un país subdesarrollado y periférico como la Argentina, lo cual es triplemente más grave. Triplemente más grave. Pero grave, ¿por qué? Porque, entre otras cosas,
hay un profundo sentido antisocial. O sea, si yo no pago impuestos, si el Estado no recauda impuestos, no solamente no hay jubilaciones y pensiones, o serían todavía más miserables de las que algunos señalan, sino que tampoco habría educación, no habría plata para pagar a la policía, no habría plata para, entre otras cosas, lo que yo les voy a contar ahora. Que cuando lo vi dije, che, ojo con esto, porque a veces no está tan claro, hay sectores que trabajan permanentemente para instalar la teoría del caño, ¿no? Que todo es lo mismo, que era lo mismo Macri que Alberto Fernández. Yo, ya una vez lo planteé acá, no creo en eso. Digo, por más críticas o desacuerdos que pueda tener con algunas cosas que hace o no hace el gobierno, tengo clarísimo que son el que propone Macri y el que propone el gobierno del Frente de Todos son dos modelos antagónicos, ¿sí? Después discutimos las velocidades, discutimos las prioridades, discutimos las cosas que se dejaron de lado, discutimos todo. Discutimos Vicentín, discutimos la hidrovía, discutamos todo. Pero me queda claro a mí, y quiero compartirlo con ustedes también, que son claramente dos modelos antagónicos, que no tienen nada que ver, ¿sí? Uno es mercado internista y el otro baja salarios, ¿sí? Uno quiere sustituir importaciones para relanzar la industria nacional y el otro es extranjerizante de la economía y abre las importaciones para fundir a las pequeñas y medianas empresas en la Argentina, ¿no? Digo, uno se postra ante el Fondo Monetario Internacional, sacrifica a varias generaciones y otro está tratando de desendeudar el país. A propósito de eso, ayer lo dije y lo quiero volver a repetir. Este, la Argentina este año tendría que haber pagado 12 mil millones de dólares si no hubiera reestructurado la deuda Martín Guzmán allá por el comienzo del gobierno del Frente de Todos. Se pagó finalmente 150 millones de dólares, hay una diferencia. El año que viene, por culpa de Macri y los argentinos, mientras no se reestructure la deuda con el FMI, mientras no se haga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿saben cuánto tiene que pagar? 20 mil millones de dólares en el 2022. ¿Saben cuánto hay que pagar en el 2023? Otros 20 mil millones de dólares. Esto es cuando Argentina dice, che, estamos medio fundidos, ¿no? No, estamos recontra fundidos. Estamos recontra fundidos. Es en este contexto donde nosotros tenemos una élite que sigue batiendo el parche de que los impuestos son abusivos, de que son confiscatorios. El núcleo de todo eso, primero que es un pensamiento ya muy instaladísimo, muy instalado en cierta franja, ya lo definíamos, pero también es un, un nudo ideológico, ¿sí? Que es el que promueve, por ejemplo, la Asociación Empresaria Argentina, donde se hacen fuertes las grandes corporaciones, Techín, Clarín, Arcor, ¿sí? Y la verdad es que el gobierno a esos grupos les viene haciendo frente como puede. Porque vamos a decirlo, el poder real está ahí. El poder real está en ese entramado empresario y financiero, ese bloque de poder que fue el que gobernó la Argentina con Macri siendo presidente. Ahora, Macri se fue, pero ellos se quedaron, ¿eh? Siguen siendo poder. Bastante, bastante, diría yo, en el marco de la pandemia, se ha hecho. Pero bueno, para los que dicen que la Argentina es una economía que está cargada de impuestos y que eso hace imposible el desarrollo, que hace posible la inversión, que desalienta a los entrepreneurs, a los empresarios, que no saben. El llanto habitual de estos sectores. Yo primero que nada les quiero decir que hace muy poquitito escuché a Miguel Pese, el presidente del Banco Central. Miguel Pérez estaba sentado hablando frente al Council of Americas, el Consejo de las Américas. Y allí, frente a empresarios, funcionarios de aquí, del extranjero, lo que planteó fue que hay en la Argentina 100 mil millones de dólares abajo del colchón. Y fuera del país, 500 mil millones de dólares. Eso dijo Miguel Pese, el titular del Banco Central. De todo eso hay una parte que está declarada, pero no la totalidad. ¿Por qué no está declarado lo otro? ¿Qué tipo de dinero es? Bueno, básicamente el dinero que no se usa para pagar impuestos. No pagar impuestos, que es lo que pregonan estos sectores, es incrementar la rentabilidad. Si yo dejo de pagar el 21% de IVA en un producto,
me estoy llevando ese 21% que se tiene que llevar el Estado para pagar el IFE o para pagar el Progresar, me lo estoy llevando a mi casa. Y después me compro una vivienda en Uruguay. Y cuando tengo la vivienda en Uruguay, digo, no, mira, como no la ocupé, no quiero pagar impuestos, porque es una forma de pensar el mundo, es una forma de ver el mundo. Así como nosotros siempre sostenemos que es imposible ser feliz en soledad, es imposible ser feliz en una sociedad que es infeliz. Eso solamente lo pueden pensar aquellos que son, bueno, muy individualistas, muy egoístas, que los hay. No está prohibido tampoco, ¿eh? No está prohibido. Pero si todo quedara en manos de los egoístas y de los individualistas, probablemente no tendríamos comunidad. Crear comunidad, en un sentido solidario, ¿sí? Es una forma elevada del egoísmo, si se quiere. ¿Por qué digo que es una forma elevada del egoísmo? Bueno, por una razón muy, muy sencilla. El, el, aquel que contribuye a la comunidad con sus impuestos, con su trabajo, espera ser retribuido con el reconocimiento de esa comunidad. ¿Cuándo? Cuando lo atropellan en la calle aparece el SAME. En ese momento está siendo retribuido. Che, yo vengo pagando impuestos, vengo pagando impuestos. Bueno, un día te agarró un camión, te hizo volar por el aire, aparece el SAME. Y no te va a preguntar si sos multimillonario, si sos rico, si sos pobre. Yo te va a agarrar y te va a llevar a un hospital. ¿Sí? Digo, hay cosas en las que uno a veces no piensa, pero también es cierto que los medicamentos gratuitos para jubilados y jubiladas, pensionados, que hoy está dando el PAMI, no es que son gratis, se paga, los paga el Estado. ¿Con qué paga el Estado eso? Bueno, con la plata de los impuestos. Entonces, quizá habría que identificar más claramente eso, porque yo entiendo, la prédica neoliberal es que esos impuestos forman parte del enriquecimiento de Lázaro Báez. Y no es así, porque Lázaro Báez es uno. Hay un montón de otros empresarios en la Argentina que también han vivido de la obra pública y probablemente con plata, ¿sí? Que tenga que ver con los impuestos, pero se les paga para que construyan el camino, para que construyan la ruta, para que construyan el aeropuerto, para que construyan la autopista. No es para que se enriquezcan. Si eventualmente hay uno enriquecido, actuará la justicia, lo condenará. Si lo ha hecho de modo legítimo, será absuelto. Si lo ha hecho de modo ilegítimo, quedará preso. Eso tendría que ser, de ese modo tendría que funcionar. Pero si hoy hay, por ejemplo, universidades en el conurbano, tiene que ver también con ese dinero. Por eso, cuando hablan mucho del gasto, cuando hablan mucho del gasto del Estado, en realidad lo que pretenden es que esos impuestos sean menores. Menos impuestos cobra el Estado, menos posibilidades tiene para invertir en esas obras. ¿Quién va a invertir en una universidad? Paolo Roca, Techín y te la pone en Campana, pero no te va a poner una universidad en Hurlingham, no te va a poner una universidad en Avellaneda, no te va a poner una universidad en La Matanza. ¿Se entiende? Digo, es el Estado el que tiene que diseñar, diagramar y llevar adelante esas grandes obras, esas grandes inversiones, para que otros puedan materializar sus derechos, ¿sí? Porque cuando uno paga impuestos quiere ser retribuido. Como es retribuido o retribuida la familia, que puede celebrar que su primer, que tengan el primer hijo o hija que va a la universidad y sea el primer universitario de la familia. Celebran, festejan. ¿Por qué? Porque ven retribuido lo que pusieron con su trabajo en los impuestos. Desde el fondo de la historia, uno sabe, antes había que pagarle tributos al rey. Y había resistencia a eso. Uno no quería pagarle tributos al rey. ¿Por qué? Porque el rey era un monarca absolutista, muchas veces autoritario, y había rechazos, digamos, había abusos, había abusos. Le hacían y le cobraban impuestos a gente a la que no, el monarca no les daba nada. En el Estado democrático, no, en el Estado democrático todos reciben algo del Estado. Y esto es lo que yo quería comentarles ahora. Hoy estaba viendo, ayer estaba viendo una nota que salió en La Nación, dice push electoral. El gobierno ya gastó 600.000 millones de pesos. Informe, subsidios a las tarifas y la ampliación de la tarjeta alimentar fueron los principales rubros para mejorar el poder adquisitivo. La nota es, consultan a un tal, a un consultor que se llama Fernando Marul, titular de la consultora homónima. Se ve que tiene una consultora que se llama Marul. Y la nota es un castigo constante al gasto. Cómo el gobierno incrementó el gasto. Eso que nosotros llamamos inversión. Pero acá, bueno, se empieza a castigar. Les voy a leer en qué gastó el gobierno. Dice así la
la nota. Yo se lo voy a leer en clave positiva, ¿no? La nota es de la Nación y es en clave negativa, ¿no? Pero dice así. El economista Fernando Marul, titular de la consultora homónima, calculó que el aumento del déficit fiscal refleja los mayores gastos que anunció el gobierno en los últimos meses, que se pueden estimar en 600.000 millones de pesos, equivalente al 1,5% del PBI. Escuchen bien, 1,5% del PBI. Si le sumamos los 1.700 millones de dólares que usó el Banco Central para bajar la cotización del dólar contado con liqui, el gobierno viene usando un total de 8.000 millones de dólares, casi el 2% del PBI. Esto equivaldría a más de lo que gastó Cristina Kirchner en 2015 para que gane Daniel Scioli, un punto del PBI, y no alcanzó, dijo este señor Marul, que, bueno, muy peronista no parece ser. Pero bueno, ¿en qué gastó esto? Porque esto es lo interesante de ver cuando uno habla de modelo contra modelo. ¿Sí? Dice, el gasto más importante se da en los subsidios. Se incrementó, digamos, de subsidios 224.071 millones de pesos sobre lo estimado en el presupuesto. O sea, se gastaron 224.071 millones de pesos sobre lo estimado en el presupuesto. ¿Para qué? Para subsidiar. ¿Qué cosas? Tarifas. ¿Qué son las tarifas? ¿Qué son los subsidios a las tarifas? Bueno, es un incremento por vía indirecta del salario. Va a reforzar el salario. Lo que, si no tuvieras ese subsidio, lo sabemos por Macri, porque Macri nos destrozó con los tarifazos en su momento, lo tenés que pagar vos de tu bolsillo. Como subsidia el Estado, con la plata que vos ya le pagaste de otros impuestos, ¿sí? Vos esa plata te la ahorrás. Y eso hace que engorde el salario. El segundo gasto importante en una sociedad como la nuestra, donde la mitad de la población es pobre, ¿saben qué se dio? Tarjeta alimentar. Desde mayo se duplicó la cantidad de beneficiarios a 4 millones y aumentó la transferencia por persona un 30%, a 9.000 pesos. En total, este gasto representó 144.000 millones de pesos. 144.000 millones de pesos, una tarjetita para que la gente pueda comer, básico, algo tan básico como respirar, ¿sí? Esos 144.000 millones no solamente le sirven al que va y puede meter algo en el buche, sino también al comerciante que lo vende. Y a las empresas grandes, fundamentalmente grandes, que después no devuelven en precios accesibles, pero no importa. A esas empresas, a los trabajadores de esas empresas, a empresas grandes y empresas pequeñas. Eso lo hace el Estado. 144.000 millones de pesos, para mover esa rueda y para darle de comer a gente que no puede valerse por sí misma. Los siguientes desembolsos son menos relevantes, pero todos suman su cuota de gasto. Créditos a monotributistas de hasta 150.000 pesos a tasa cero. Ahí se pusieron 67.000 millones de pesos. Los bonos extra para una parte de los jubilados en abril, mayo y agosto. Ahí se pusieron 55.675 millones de pesos. El alivio en ganancias para los que cobran hasta 150.000 pesos. Ahí se pusieron 40.000 millones de pesos. Bonos extras a los que cobran asignación universal por hijo. Allí se colocaron 23.432 millones de pesos, un aumento del 30% a partir de mayo del programa Potenciar Trabajo. Allí se están poniendo 22.600 millones de pesos. Pago de IFE extraordinario en abril de este año de 15.000 pesos para los beneficiarios que viven en la zona AMBA. Allí se pusieron 15.000 millones. Y marcha atrás con el retroactivo de los monotributistas, 10.000 millones. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, todo eso, obviamente, la Nación dice gasto, mayores impuestos, nos asfixian con impuestos, nos tenemos que ir a vivir a otro país donde nos cobren menos. Después cuando se van a vivir a otro país, como hicieron los propietarios argentinos en Uruguay, no quieren pagar impuestos ya tampoco, porque básicamente de eso se trata. No quieren pagar impuestos, porque el impuesto atenta contra la rentabilidad o contra el excedente con el cual se pueden comprar esas viviendas o cualquier otra cosa de lujo. El excedente, es decir, aquellos que no necesitan para vivir. Pero el país está jodido. Y está tan jodido que si el Estado no estuviera invirtiendo como está invirtiendo en estos rubros, no podrían salir del país ellos siquiera. Eso es lo que no se dan cuenta. Que su egoísmo los puede llevar a una situación insostenible. El Estado está haciendo todo esto ¿saben para qué? Para que no haya violencia. Para que la Argentina sea hoy un país vivible con un 50% de pobres. Que ya lo dijimos, ¿no? Cuando eso ocurre, algo está fallando, pero no es solamente la economía, es la ética.
Pero claro, si vamos a buscar la ética en esos sectores que se asumen como la élite de la Argentina, pero se quieren ir a vivir a Uruguay, y cuando van allá ahora tampoco quieren pagar impuestos, imagínense lo que han hecho de este país. 500.000 millones de dólares, 500.000 millones de dólares ahí fuera de la Argentina. Yo me imagino que cuando va Guzmán al FMI y le dice, mira, necesitamos ver si podemos reprogramar los pagos, te pedimos una quita, danos más tiempo, danos un changüí. Los señores del FMI le demuestran la planilla y le dicen, mire, acá tienen los argentinos, las argentinas, 500.000 millones de dólares fuera del país, y usted me está negociando 45.000 o 44.000 millones. ¿Ustedes se creen que no, que en las reuniones eso no se discute así? Así se discute. Y Guzmán, la verdad que le tiene que explicar, le tiene que decir la verdad, pero es una situación muy incómoda. Le dirá, sí, bueno, precisamente porque las políticas neoliberales lo que promueven es precisamente que no haya control del flujo de capital. Entonces, la gente se va afuera, la coloca afuera, evade los impuestos, pero ese es un problema que tiene Argentina y también tiene Estados Unidos. Así le contestará Guzmán, supongo. Y los del Fondo Monetario miran por arriba del hombro y dirán, bueno, qué sé yo, a ver, vamos a ver, sigamos discutiendo a ver la tasa, sigamos discutiendo. La Argentina tiene que resolver rápido eso, ¿eh? El año que viene hay que pagar 20.000 millones de dólares, el otro año otros 20.000 millones de dólares de vuelta. Pero bueno, me parece que ahí lo que yo intentaba hoy es explicarle un poquito cuál es el que yo considero uno de los problemas fundamentales que tenemos. Porque los impuestos se pagan sobre, por ejemplo, el impuesto a las ganancias se paga sobre ganancias, no se pagan sobre lo que perdés. ¿Sí? El impuesto a los bienes personales se paga sobre los patrimonios, es decir, sobre cosas que tenés, no sobre cosas que no tenés. Entonces, este llanto eterno de las empresas y de los sectores más enriquecidos de la sociedad, en la pirámide, la punta más enriquecida de la sociedad, la punta de diamante de la sociedad, no se sostiene en la realidad. No hay materialidad que justifique ninguno de sus lamentos y ninguno de sus reclamos. Al contrario, yo creo que el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas tendría que ser todos los años. Y sé que nadie en el frente de todos está pensando en esto, porque ya fue aporte extraordinario solidario por única vez. Y muchos levantaron la manito porque era por única vez. Si vos le llegás así, lo vas a cobrar todos los años, no te vuelven a levantar la manito. Así de frágil es la coalición de gobierno. Y así de frágil es también la posibilidad de la Argentina. Un país que está fundido, con un gobierno que piensa en un modelo que es contrario al neoliberal, pero donde el poder lo detentan aquellos a los que la Argentina les importa un pito. 31 minutos pasaron de las 7, esto es Fuerte y al Medio.